Muy bien, buenos días. Bienvenidos al conversatorio relacionado con trastornos psicoemocionales en tiempos de pandemia, abordados desde la psicología, la medicina tradicional china, el Tai Chi Chuan y el Qigong. Para dar inicio, me permito presentar a los tres invitados para abordar el tema. Zoraida Rangel, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Elsie Arias, terapeuta especialista en medicina tradicional china. El Sifú Mauricio Barajas Caballero, director de la Escuela Colombiana de Tai Chi Chuan, estilo Yan, y quien les habla, Carlos Fernando Buitrago, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Industrial de Santander y presentador del programa de Tai Chi Chuan estilo Yan en Vecinos y Amigos Virtual. Para iniciar, le damos la bienvenida a la psicóloga Zoraida Rangel para que nos introduzca en el manejo que podemos dar a los trastornos psicoemocionales en tiempos de pandemia. Buenos días, Zoraida. Bienvenida. Buenos días. Gracias por la oportunidad que me han brindado de estar acá. Para abordar el tema del trastornos psicoemocionales, tendríamos que empezar primero mirando algunos fundamentos de la medicina china tradicional. Y podemos decir que la medicina china es un arte milenario. Data de 2500 años de antigüedad. Y hasta el 2014 fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Así que es un legado para todos, para que cada uno podamos beneficiarnos de ese arte. Está basado, los orígenes se le atribuyen a los tres emperadores míticos, el emperador blanco, el amarillo y el rojo, cada uno aportando bases importantes para conformar ese esquema que es la medicina china tradicional. También, digamos que posteriormente, el aporte de los dos grandes dragones de la China en filosofía, como es Confucio y Lao Tse. Todos ellos llegaban a la conclusión de que el universo existía era por el yin y el yang. O sea, el inicio del universo era por el yin y el yang. Es la interacción de esas dos fuerzas que decían es la fuerza que entretiene y mantiene la vida. Y como no sé su nombre, lo llamaré Tao. Es la ley del Tao. El yin, el yang en interacción. Es así que en esa interacción del yin y el yang podemos mantener la salud o se pueden desequilibrar para generar la enfermedad. Los antiguos médicos chinos decían que el ser humano era un intermediario entre el cielo y la tierra. Y lo describían como Ren. El hombre que estaba conectado con el cielo y arraizado en la tierra. En esas épocas no había enfermedad, porque había una conexión celeste. Y avanzando las épocas, a transgredir la ley del Tao y empezó a generarse la enfermedad. Dice una leyenda, o más bien un proverbio chino, que el médico superior trata a la enfermedad antes de que aparezca. Y ahí empieza otro sustento muy importante de la medicina china, que es la prevención. El núcleo central de la medicina china es prevenir antes de que aparezca.
Sin embargo, se trata, porque en este momento, ¿quién puede decir que está totalmente sano? Entonces, entre ese yin y yang fluye el ki, que es la fuerza vital, la energía. Y vemos que ese yin y yang está por toda la naturaleza. Vemos que, por ejemplo, la contracción del corazón es un yin, la expansión es un yang. El día y la noche, yin, yang, etcétera, etcétera. Todo en el universo está interactuando en esas dos energías. Y al complementarse en esas dos energías está la fuerza que mantiene y entretiene la vida. Y otro sustento filosófico de la medicina china es que nosotros somos un microcosmos dentro de un macrocosmos. Como afuera hay elementos, tierra, agua, aire y fuego, también están en nosotros, representados por esos 5 elementos. Y lo llaman 5 reinos mutantes. Está el agua, está el metal, está la tierra, está el fuego y está la madera. Están dentro de nuestro cuerpo y cada uno tiene un órgano y una víscera que se complementan. Y ahí también nace la teoría de los meridianos o canales de energía. Por ejemplo, en el agua, el órgano es los riñones y la víscera es la vejiga. Y cómo estos elementos interactúan todo el tiempo. Todo el tiempo están interactuando. Hay un ciclo de generación y un ciclo de dominación. Entonces, decíamos que en la medicina china se basa en la prevención. Y ahora sí podemos ir a los trastornos psicoemocionales, teniendo en cuenta que en estos tiempos de pandemia, las consultas de psicología han aumentado esos índices de depresión, fobia, estrés, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera. Y si analizamos todas ellas, vemos que anterior a ellas, para que se disparen estas, está el miedo. Ese miedo que está campante y rampante en miles de personas en este momento, que ha estado desde el principio de la pandemia. Entonces, ¿qué es el miedo? Es una emoción negativa, es centrífuga, viene de afuera hacia adentro, sale de nuestra personalidad e impacta a nuestro ser. Desde la psicología define al miedo como una evaluación que el ser hace ante un peligro, ya sea real o imaginario. Y podemos colocar un ejemplo. Nos vamos de paseo a una finca y un día decidimos salir de la casa a caminar. Nos internamos en el bosque y resulta que de pronto vemos los ojos de un tigre listos para caer a la presa. En ese momento, en nuestro cuerpo ocurre una serie de cambios, pero a la velocidad de la luz. Por ejemplo, la pituitaria ordena, se
que secrete una cantidad de hormonas, cortisol, adrenalina. Nuestro sistema nervioso, el simpático, pone en alerta todo el cuerpo en fracción de segundos y lo prepara para huir y empieza a correr a la velocidad de la luz. O encuentra un árbol y trepa a ese árbol. Pasado el peligro, resulta que tienes que pedir ayuda para bajar de ese árbol. Ya su cuerpo en estado normal ya no tiene esa habilidad que sacó en el momento de peligro, en el momento de esa alerta máxima. Si lo extrapolamos a esta situación de pandemia, eso ha sucedido con nosotros desde el principio de la pandemia. Y ese estado de alerta se ha mantenido, de tal manera que las personas están con un miedo extremo. Como que no puedo salir porque qué tal que el virus llegue, que me contagie, que etcétera, etcétera. Hace unos días estaba en un supermercado y fui a pagar. No me di cuenta que mi pie se salió de la línea que marca los 2 metros. Inmediatamente la señora anterior de una vez se lanzó hacia mí y me dijo, son los 2 metros. Pero tampoco pudo analizar que ella no estaba los 2 metros con la cajera. Entre ella y la cajera habían unos 10 centímetros. Entonces, ahí es donde está la evaluación de un peligro real o imaginario. Es imaginario. ¿Cómo es posible que estaba analizándome a mí y no que estaba muy cerca de la cajera? Entonces, esas cosas pasan. Ese miedo está ahí, soterrado, generando muchas otras patologías, poco a poco. Entonces, y si analizamos, desde la medicina china trata la prevención y la medicina occidental se va a tratar el síntoma. Entonces, si hay una depresión fuerte, ¿qué pasa? Va al psiquiatra y le ordenan medicamentos. Si hay un dolor de cabeza, le ordenan una pastillita para que le pase el dolor de cabeza. O sea, trabajan el síntoma, tratan el síntoma. La medicina china trata la causa. Ella se va a ver por qué hay ese dolor de cabeza. ¿En dónde está la causa? ¿Está en el sistema digestivo? ¿Está en la psiquis? ¿Está en el sistema nervioso? Etcétera, etcétera. Entonces, vemos que la prevención es muy importante. Y cómo la medicina china nos da infinidad de herramientas, es multifacética y además trabaja al ser como lo que es, holísticamente, como un microcosmos dentro de un macrocosmos y que todo afecta al ser humano. Desde lo que pensamos, sentimos, decimos, hacemos, desde lo que comemos, todo. Y es poner en alerta esa evaluación para empezar a hacer los cambios que se requieren en cada persona. Entonces decimos, desde la alimentación. Los chinos ponen mucho énfasis en la alimentación y hacen una clasificación de los alimentos según el yin y el yang. Hay alimentos yin y alimentos yang. Hay alimentos calientes y alimentos fríos. Entonces es poner atención qué es lo que estoy introduciendo en mi cuerpo y a dónde y qué órgano se va a beneficiar con lo que estoy comiendo. Alimentación consciente. De hecho, ellos tienen una fórmula. Dicen que nos podemos alimentar con los 5 sabores nada más.
por ejemplo, en alguna persona, un paciente que esté en un lecho muy enfermo, que no pueda recibir el alimento, nosotros lo podemos sostener con los 5 sabores. El salado, el dulce, el ácido, el neutro y el ¿cuál es el otro? Bueno, entonces tratar de buscar cuáles son los alimentos y qué sabor tienen, si son fríos, si son calientes, etcétera, etcétera. De tal manera, por ejemplo, un ejemplo, el riñón que pertenece al elemento agua y la vejiga. El riñón se alimenta del salado, el sabor de él es el salado y el negro, lo negro. Todo eso alimenta al riñón y a la vejiga. Otra técnica o rama es la fitoterapia. Para los chinos es muy, muy importante y de hecho uno de los emperadores se especializó en la fitoterapia, en descubrir las hierbas de la región, analizarlas, saber para qué servían y también tienen en cuenta el yin y el yang, los fríos y el caliente. ¿Cuáles son las hierbas frías, calientes? Y de hecho esas fórmulas chinas son excelentes, pero no podemos aspirar a importar las fórmulas chinas. Solo tenemos que ir a nuestra naturaleza, a nuestro entorno y descubrir cada hierba, para qué me sirve, si es fría, si es caliente, etcétera, etcétera. La fitoterapia. Otra de las ramas o técnicas muy importante es la acupuntura, que consiste en la inserción de una aguja a los determinados puntos energéticos o resonadores que me van a equilibrar, que me van a desestancar esa energía que está acumulada, por ejemplo, en el miedo. Es una energía que se estanca, que afecta al riñón, que afecta ese meridiano que le corresponde al riñón. Entonces yo voy y trato con agujas esa energía que está estancada, ese meridiano que está obstruido. Son agujitas para cada persona, cada uno tiene sus agujas, solamente le sirven para 4 aplicaciones y luego hay que cambiarlas nuevamente. Otra rama o técnica es la aplicación de ventosa. Es aplicar una copa de vidrio en la cual se ha introducido aire caliente. También es muy importante. Aquí trabajamos todos los meridianos tendinomusculares, los que están casi en músculos y piel. También para desestancar la energía, para permitirla que fluya, etcétera, etcétera. Otra rama o técnica de la medicina china es la moxibustión. Es la aplicación de calor por medio de un puro hecho de una hierba que se llama Artemisa annua. Es una hierba muy especial, para los chinos es sagrada y que tiene todas las propiedades. Desinflama, desinfecta, quita el dolor, etcétera, etcétera. Entonces aplicamos ese puro, no directamente en la piel, sino hacemos aproximaciones en cada resonador y eso nos permite
Y fuera de eso, una de las propiedades más importantes es que ese puro, ese calor va hacia el interior, hacia el órgano, hacia los órganos que están afectados. Si es por frío, esa patología que está presentando, esto es muy importante aplicar. De hecho, hay algunos terapeutas en la China que solo tratan todas las enfermedades con moxibustión, la aplicación de calor por medio de ese puro. El masaje. El masaje ha sido desde que el ser humano está en esta tierra. La mamá como le hace un masajito al hijo y permite que se alivie totalmente. Aquí nosotros nos guiamos por los canales o meridianos para aplicar ese masaje determinado. Otra rama o técnica es la caligrafía. Es un arte, consiste en tomar una pluma, una tinta china y un papel en blanco y empezar a realizar ideogramas. Cada ideograma tiene un significado. Entonces, cuando el paciente está, digamos que está muy bajo del elemento tierra, puede empezar a hacer ese ideograma que le va a fortalecer el elemento tierra. También esos ideogramas los podemos realizar con nuestro cuerpo. Eso ya sería un Qigong terapéutico. Está el humanismo sanador. En palabras de la psicología es la aplicación de la psicología cognitiva. Es escuchar al paciente, su discurso, encontrar esas falencias en ese discurso y poder retroalimentar al paciente. Aquí decimos humanismo sanador. Es eso, escuchar y realimentar aquellas falencias que el paciente tiene. También se puede decir el Qigong de la palabra. Y el Tai Chi Chuan y el Qigong. Eso es uno de los elementos preventivos más completos que hay, porque se dedica a trabajar todo el ser, desde la parte física, emocional, mental, espiritual y social. En la medida que yo empiezo a practicar Tai Chi Chuan y Qigong, yo empiezo primero a ver mejoras en mí mismo y luego a ver mejoras en los otros. ¿Por qué? Porque trabaja la energía, porque trabaja respiración, etcétera, etcétera. Él sí, ¿qué opina? Muchas gracias, Zoraida. Elsie, ¿nos podrías dar tu opinión? Mientras la terapeuta Elsie se puede comunicar con nosotros, ¿usted nos podría explicar un poquito sobre los meridianos del cuerpo? Doctora Rangel. Muy bien. Es uno de los conceptos de la medicina china. Dice que nuestro cuerpo está, por nuestro cuerpo circulan como canales o vías o meridianos de energía. Hacia abajo, hacia arriba, circular. Hay unos meridianos circulares.
y cada uno pertenece a un órgano y a una entraña y tiene unos determinados resonadores o puntos energéticos. Y fuera de eso, como se refiere a canales, entonces en un canal es por donde fluye agua. Está representado las estancias del agua en nuestro cuerpo, empezando por el pozo, por el manantial, por el río, por el arroyo y el mar. Ahí hay resonadores que representan todas esas estancias del agua. Entonces, en otras palabras, los meridianos son como carreteras por donde fluye, en este caso de las carreteras, fluye los carros. También hay intercruces en esas carreteras y también hay trancones, exactamente. En nuestro cuerpo también hay trancones en esos canales o meridianos. Y ahí es donde se especializa la medicina china, con todas esas técnicas para saber en dónde está ese trancón para poderlo desobstruir. Y si hay alguna deficiencia en algún meridiano, poderle aportar esa energía que requiere para que suba al máximo esa energía. Muchas gracias, doctora Zoraida. Elsie, ¿te encuentras ahí? Señora Elsie. Pues, parece que tenemos un problema con... O el Sifu. Ya. ¿Sí? ¿Me oye? Gracias. Ah, Sí. sí. Ah, ok. Pues, como decía Zoraidita, relacionado con una excelente introducción para nosotros ubicarnos en la medicina china, en la psicología y en lo que es el ser. Porque de verdad el ser como entidad de luz, que es un microcosmos inmerso en ese macrocosmos en el que vivimos, y que ese ser tiene capacidades, potencialidades, tiene esa capacidad de retomar el camino si es que se ha desviado, ¿no? Entonces, cuando el estado de salud no es el mejor, el ser es capaz de encontrar el camino de su salud a través de todos los métodos que Zoraidita nos pudo desglosar uno por uno relacionado con la medicina china. Y es ahí cuando el ser como tal descubre que su capacidad genera en el cuerpo posibilidades para estar mucho mejor. Como estamos hablando del miedo en esta época de pandemia, el miedo es el psiquismo, digamos, adverso del riñón, porque el bueno es la responsabilidad, ¿no? Pero el adverso, cuando es muy fuerte y que entra ese miedo al ser, entonces el hombre se paraliza su capacidad, paraliza ese sustento básico como ser, porque el ser es integral, ¿no? Es integral en todos los aspectos, pero es también un espíritu conformado que tiene esa capacidad de transmutar ese miedo en un sentimiento auténtico que lo pone como en alerta. Ya cuando el miedo pasa a ser alerta, quiere decir que él está pendiente a ver cómo logra manejar, cómo logra sustentar, cómo logra zafarse de ese miedo. Y para eso busca
varios caminos, pero tiene que despertar también su confianza como tal, ¿no? Como ser. Porque si no despierta esa confianza, esa fe, eso que lo hace ser iluminado, es imposible que encuentre ese camino para poderse mejorar y poder quitar el miedo de su vida, que no va a ser así como tan fácil. Pero si tiene la firmeza necesaria para hacer ese propósito, lo consigue y logra adaptarse, porque los seres somos seres adaptativos, como el agua, ¿no? Si la metemos en un recipiente, se adapta. Así somos los seres humanos, nos adaptamos. Pero, ¿qué podemos hacer para drenar esa energía? Para zafarnos esa energía, ese miedo que nos paraliza. Nosotros somos muy integrales, ¿no? Y como hablabas de la comida, del movimiento, de la respiración, el pensamiento es muy importante, el sentimiento y el estado de salud como tal es muy importante. Y si el ser es igual o así de integral, tiene la posibilidad de hacer muchas cosas. En este momento, que pues estamos haciendo como este conversatorio y que no podemos decirle, mira, tú puedes aplicarte una aguja o puedes hacer esto, porque no está capacitado para eso. Sí le podemos enseñar algunos pequeños ejercicios para que pueda zafarse un poco del miedo. En la medicina china hay puntos específicos que se puede tratar el miedo. Este dedito, que es el dedo meñique, en el cual está ubicado el corazón, ¿cierto? Por aquí hay una energía de luz y se conecta el corazón con el riñón, porque el corazón y el riñón conforman un canal unitario. Y yo puedo trabajar ese miedo desde el dedo meñique. Yo me voy al ángulo ungueal externo del dedo meñique, lo presiono y ahí puedo manejar mi miedo con la simple presión, pero hay que aprender a presionar. En este momento yo les podría decir que tenemos que respirar. Entonces, básico para poder hacer estos ejercicios, aprender a respirar. Entonces vamos a respirar y cuando botamos aire, hacemos la presión en el ángulo, botando el aire. Eso lo hacemos mínimo 9 veces, empezando por el lado izquierdo y luego el lado derecho. Eso es como un pequeño abrebocas de lo que uno puede o la medicina china puede hacer a través del contacto con los resonadores o puntos energéticos que nos puede ayudar a mejorar el miedo. Otro punto muy importante es Ren Chon, por ejemplo. Es un punto energético del Tumai que nos ayuda a centrar el ser, a que el ser esté en toda su capacidad, pero centrado, totalmente calmado. Y yo lo puedo trabajar presionando también con mi uña o con mi dedo. Lo mismo, respiramos y cuando botamos aire ponemos el dedo ahí, lo clavamos. Eso es un punto muy importante para calmar también. Existen muchos otros puntos que les podría yo decir cuando vamos a trabajar el estrés y ese estrés que nos lleva hasta el miedo. Yo lo puedo manejar en unos puntos que están ubicados, como decía Zoraidita. Entonces, este es como el recorrido del agua, ¿no? Vamos desde el nacimiento, ¿cierto? Un pequeño arroyo y luego nos vamos al río. Y en ese río yo puedo manejar esa energía que me puede ayudar a manejar el miedo como tal. ¿Y qué voy a hacer?
solamente hacerme unas palmaditas ahí, hasta que el sitio se ponga un poquito rojo, empezando por la izquierda y luego la mano derecha, ¿cierto? Esos son pequeños tips que la medicina china permite que uno pueda enseñarle al paciente para que controle ese miedo. Entonces, pero existen muchas otras formas. Y cuando uno habla de comida, que explicaste muy bien lo de la fitoterapia, la comida como tal, la respiración es muy importante, lo que yo pienso, porque somos integrales, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Así es un ser básicamente conformado y que puede manejar abiertamente o adecuadamente su estructura. Ese sentimiento y esa salud se va a reflejar en la persona. Y es muy importante el movimiento como tal. Y en el movimiento como tal incluimos el Tai Chi Chuan y el Qigong, muy importante. Yo me permito mostrarles una pequeña lámina de algo que podemos hacer. Este se llama el I Ching o el amor. Nosotros básicamente somos amor y podemos hacer este pequeño ideograma, que no es tan pequeño, es siempre larguito, pero que nos va a mostrar todos los aspectos del ser humano como tal. En la parte espiritual, cómo estoy conformado como ese contacto con la parte espiritual, cómo está mi corazón, admito o soy sumiso a lo que me pasa, cómo está mi conexión espiritual, más que con la divinidad, es con los seres, con el entorno, con lo que yo soy. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago está conectado de verdad a esos principios que yo tengo. Y la comida como tal, cómo influye en mi vida. Y es un ideograma que lo podemos hacer, como decías, pintándolo con pincel o con plumilla, con tinta, haciendo una buena terapia y también en forma de Qigong, haciéndolo adecuadamente, enseñándole al paciente cómo se hace y que logra a través de todos estos símbolos mejorar su salud, mejorar ese miedo. Eso en relación con la caligrafía, pero que igual ayuda muchísimo a que el ser se mejore notablemente de esa situación o de ese estado de miedo. En el movimiento, entonces, como decía Zoraidita, el Tai Chi Chuan y el Qigong es muy importante porque nos mueve todo. Ahí el Sifu Mauricio Barajas nos podrá aclarar o deleitar con su conocimiento todo lo que tiene que ver con el Tai Chi Chuan y el Qigong. Muchas gracias, Elsie. Damos paso al Sifu Mauricio Barajas. Muy buenos días. Sí, poniendo atención a la exposición que ha hecho la doctora Zoraida y la doctora Elsie, pues en el microcosmos que somos nosotros, frente al macrocosmo no hay nada de diferencia, solo que aquí en este plano nosotros lo hacemos desde el micro. La disciplina del Tai Chi Chuan es como tal un arte marcial, pero también tiene un apartado desde la terapéutica para la salud, la meditación y lo que en cierta forma en la cultura china se enfatiza la longevidad. La práctica del Tai Chi Chuan implica un 80% de actividad mental. Se puede decir que casi es mental.
y un 20% en su fisiología. Dentro de este cuerpo que nosotros tenemos, que le llamamos microcosmos, también se trabajan los conceptos del yin y el yang y el wu xing, de los 5 elementos de la medicina china que había explicado antes la doctora Elsie y la doctora Zoraida. Dentro de esos apartados de yin y yang, manejamos en nuestro cuerpo los practicantes de Tai Chi Chuan. En este caso yo voy a sustentarme sobre el estilo yang. Tenemos los polos. En el centro de nuestro cuerpo tenemos el centro, prácticamente lo que marca el ombligo. De ahí la división del cuerpo en yin y yang. Hacia arriba tenemos el aspecto yang y hacia abajo del ombligo, hacia abajo, tenemos el aspecto yin. La parte frontal de nuestro cuerpo es lo que consideran en la medicina china el yin. Y la parte de nuestra espalda, o la parte de atrás, es lo que consideran en medicina china el yang. Entonces ya a partir de ese instante nosotros entramos en un enfoque totalmente macrocósmico. Nosotros desde nuestro micro elevamos el Shen, que es la parte de la mente que nos conecta con la parte espiritual, que es la parte de aquí arriba. En esta parte tenemos nosotros vamos a hablarlo así, no es meridiano, sino un punto que se llama el Shen. Es aquí en un punto Yin Tan, que estamos acá. Eso es el Shen para trabajar la meditación. Tenemos el meridiano o el punto del segundo, que en la medicina china se le conoce como el Sanpao, los 3 tesoros. Entonces, en este intermedio, en este centro acá de la glándula timo, se manifiesta el segundo Tantien, que es lo que llamamos nosotros el Chi, la manifestación de la energía vital. Y más abajo, del ombligo hacia abajo, lo que es el Tantien inferior, unos 2 o 4 centímetros aproximadamente del ombligo hacia abajo, tenemos el Tantien inferior, que es la manifestación del Qin, de la esencia. Entonces ahí vemos nosotros esa conexión importantísima. En Tai Chi Chuan nosotros enseñamos los 3 tesoros y también están los 3 yaos. Los 3 yaos son los calentadores, que es por donde también se manifiesta el calor. Nosotros tenemos calentador inferior, que es el Xiao Xiao o el Xia Xiao, que es donde está manifestado el canal del Tantien inferior. Y tenemos el segundo Xiao, que es el intermedio, que está acá, en esta parte. Acá, en esta parte, es un Xiao. Es un triple calentador que activamos cuando estamos practicando Tai Chi Chuan. En el movimiento ahora lo explico. Y tenemos hacia arriba lo que es del segundo hasta el primero. Esto es el segundo Xiao. Y de aquí hacia arriba el primer Xiao. Esto nos conecta con los 5 elementos también a través del movimiento. Entonces, uno de los potentes manejos energéticos que existen es a través de movimiento, pensamiento, alimentación, respiración. Entonces tenemos 4, respiración, alimentación, movimiento y pensamiento. Cuando practicamos Tai Chi Chuan, eso es lo que hacemos. Alimentamos, respiramos, pensamos y movemos. Cuando nosotros hacemos las técnicas, voy a quitar un poco acá el micrófono para... Donde aplicamos los 5 elementos en la práctica de Tai Chi Chuan. Entonces, nosotros ya teniendo en cuenta las 5 fases o los 5 pasos de los pies, que son la manifestación de los 5 elementos que se hacen en las formas. Cualquier forma de Tai Chi Chuan debe llevar 5 elementos, como mínimo agua, metal, fuego, madera y tierra. Entonces vamos a verlos en el movimiento.
Importantísimo esto, que en sus casas aprendan a hacer al menos movimientos basados en los 5 elementos y en el yin y el yang. Por ahora, 5 elementos. Empezamos primero con el primer ejercicio, que es la acariciada de la crin del caballo, donde evidenciamos el metal. Esto es metal. Esto, metal. Si lo quiero hacer por el otro costado, la crin del caballo salvaje. Esto es metal porque esto es una penetración mental de la energía, porque el Tai Chi Chuan se compone de 5 características, que es relajación, continuidad, circularidad, propósito y proyección de la energía. Pasamos de metal a agua y fuego. Entonces el metal en las formas es esto. En el ejercicio de acariciar la crin del caballo salvaje. Colocar un poquito más acá. Vamos a hacer el elemento agua en las formas. Cuando estamos nosotros trabajando el manejar el paso de las nubes. Entonces, este movimiento tiene que ver con el agua, con la mano izquierda. Mirar a la izquierda se relaciona con el agua, que es la fluidez. Y el movimiento continuo del fuego, mirar a la derecha, que es expansión de energía, todo mental. Y si lo repetimos, hay formas donde se hace 3 veces este movimiento. Mano como no es. Es el Suoku. Y este es el Iopa, como por dar el ejemplo. Pasamos al elemento madera. No necesariamente tenemos que hacerlo tácitamente como es, como se dice así, como están en los dedos. Agua, metal, fuego, madera y tierra. Entonces, en las formas, vamos a ver el elemento madera, cuando se trabaja el ejercicio rechazar el mono. Estamos acá. Aquí, el elemento madera se trabaja con el movimiento de rechazar el mono. El elemento madera que nos enseña, que nos genera a nosotros flexibilidad. Si yo quiero seguir, esto es madera. Elemento madera que nos enseña y nos aporta flexibilidad. Llevamos 4 elementos. Ya hemos hecho el metal en el paso de una fase de los pies del Bupu, que se llama Chimpu. Ahí, Chimpu. Hemos hecho Suoku, mirar a la izquierda, Iopan, mirar a la derecha. Ahora vamos a hacer el movimiento para el centro. Para el centro podemos ejecutarlo en una base de equilibrio desde los pies, con rotación de cintura, el gallo dorado. Voy a poner la cámara un poquito más para el gallo dorado. Este ejercicio es el gallo dorado. Trabaja el centro, pero para las personas que no de pronto lo pueden ejecutar en el ejercicio unipodal, lo hacemos bípedo. Movimiento bípedo, que es el movimiento de ver la cola del gorrión para el elemento tierra, que nos da estabilidad. Esto conecta con los órganos. Entonces, el elemento tierra, trabajamos lo que es el vaso y el estómago. El elemento metal, hacemos un trabajo para el pulmón y su víscera. Pulmón. El agua, fluidez, donde nosotros trabajamos el
riñón. Yo suoku, yo pan, el corazón. La madera. Para el hígado. Entonces, en el movimiento del Tai Chi Chuan, estamos nosotros haciendo evidente la manifestación del Wu Xing, de los 5 elementos que trabaja la medicina china. Para poder ejecutar estos movimientos se necesitan, yo hice unos gráficos, saber desde dónde empieza el movimiento a nivel físico. Tenemos nosotros aquí un mapita de lo que es el pie. Ahí yo no sé si me puedan ver. Ahí yo creo que ahí está bien, ¿cierto? Tenemos un punto acá que es del 60% cuando yo estoy de pie. Arriba en la parte superior del pie, que es lo que llamamos nosotros el cuello del pie, arriba en la zona superior, tenemos un 15% a la parte externa y un 15% la parte interna y la parte externa, que eso nos da 60 más 30, 90%. En cada punto de cada pie, un punto de porcentaje, 1%. Eso nos da 95 y en el centro del pie, al costado externo, un 5%. Ustedes ven acá unas líneas disyuntivas, que es donde podemos nosotros acentuar la energía, si es en el talón, en el centro o en la bola del pie. Pero por lo general en las rutinas de Tai Chi Chuan va el peso en estos 3 líneas. Y los dedos nos ayudan al sostén también del equilibrio. Pero esto es básicamente la tabla de lo que es distribución del peso para el equilibrio. Otra cosa diferente es el enraizamiento de los pies. Entonces, hablamos de 3 tornillos o 3 clavos que están en el dedo, lo que llamamos el dedo gordo del pie. En la parte del centro tenemos el primer clavo. Y luego bajamos en esa misma dirección el segundo clavo que está en el cuello, en la parte interna, en esa misma línea, que es lo que nos indica la dirección de la energía que llevamos a los brazos, manos y puños. Y el primer clavo es el que indica la dirección en la acción. Luego bajando en esa paralela hasta este punto, que es la parte interna del talón, casi en este lado, que lo dibujaré muy acá, es la base para la sustentación, para la sujeción, perdón, al movimiento. A eso le llamamos nosotros, los practicantes de Tai Chuan, los 3 tornillos. Aparte de eso, en el movimiento, como es mental, cuando yo trabajo el movimiento suave, en el músculo se genera, aunque no es una actividad muscular, pero implica movimiento del músculo también, se generan unas acciones en el tejido, vamos a hablarlo así, en el tejido muscular, el músculo. Tenemos unos tejidos que cuando hay movimiento relajado, se generan unos neurotróficos, que son unas sustancias que ayudan a activar la parte cerebral. Todo esto. Vamos relajados. La respiración yin y yang, la respiración yin es cuando inhalamos suave, hacemos el neutro y exhalamos yang. La podemos trabajar por nariz o por la boca. Inhalar por nariz, botar por la boca, o inhalar por la nariz, exhalar por la nariz. Bueno, esto es prácticamente una gimnasia
Vamos a hablarlo casi que mental, totalmente. Todo está regido por la mente y con base en los pies. Cuando trabajamos nosotros desde la parte de manejar energía, es cuando está involucrada la mente. La mente es la que prácticamente coordina, porque la mente es la encargada de que esté pendiente de todos los enfoques que en el momento estamos trabajando en el Tai Chi Chuan. Multienfoque le llamamos nosotros a eso, porque la mente debe estar pendiente del movimiento de su mano izquierda y el movimiento de la derecha, la velocidad, la rotación. Más o menos así es. Rotación. Está pendiente de todo eso. Respiración. Las velocidades del movimiento, el trabajo de las... todo. Desde ahí, pues, sería mi aporte en lo que tiene que ver con el Tai Chi Chuan. Pero estos son básicos, tips o conceptos muy básicos. Para aquellas personas que se acercan al Tai Chi Chuan, entiendan que esto es prácticamente una disciplina completa donde se aplica respiración, movimiento, pensamiento y alimento. ¿Por qué alimento? Porque nosotros también llamamos alimento al nutrir la estructura con chi, ¿sí? Y la hora de poder ejecutar esto es cuando nosotros nos vamos a la hora del órgano, porque en el cuerpo funcionan 5 órganos principales, que son riñón, pulmón, corazón, hígado y vaso. En el ciclo circadiano hay lugar para el trabajo de estos órganos, tanto en su yin como en su yang. En el trabajo del día, que es donde hay luz, es el espacio yang, que es donde se debe practicar en cierta forma Tai Chi Chuan. Aunque en la madrugada hay un tiempo que es el de los pulmones, que es el de las 3 a las 5, pero aquí en Occidente ya a las 5 le podemos llamar día. En ese tiempo, que es el tiempo del pulmón, para respirar mejor. A esa hora es que nosotros debemos hacer las prácticas correctas de Tai Chi Chuan y Qigong. Cuando hablamos de Qigong, debemos enfocar hoy que estamos trabajando la terapéutica es que existen muchos estilos de Qigong. Hay más de 800 estilos, entre dinámicos y estáticos. En estos momentos nos vamos a centrar en el Qigong médico, en el Qigong terapéutica, que es donde la medicina china hace su trabajo. Entonces, en el Qigong terapéutico se hace también mucho énfasis en la alimentación, lo que estaba hablando la doctora Zoraida. La alimentación que saca una persona que practique Tai Chi Chuan, que sea un gran maestro del linaje de Yang Chen Fu, o del linaje de Chen Shin, o del linaje de Chan Sampon. ¿Qué saca si olvida la aplicación terapéutica y el manejo de su Qigong? Porque en la historia he sabido que hay maestros que se han enfocado solo en lo marcial y han olvidado la terapéutica. Hay maestros que se han muerto, grandes maestros de Tai Chi Chuan que se han muerto porque han excluido el concepto terapéutico y meditativo del arte marcial en sí. Entonces, nosotros somos un todo, nosotros debemos manejar un todo. Es más, en la China no existe ni siquiera la coordinación, existe el manejo del todo. Cuando yo obvio o esquivo o dejo de practicar la estructura terapéutica, entonces hago un desorden, como estaba hablando la doctora Zoraida. Esto es una unidad completa. En la China se maneja el todo, no por separado. Y Tai Chi Chuan tiene eso, arte marcial, estructura también terapéutica, estructura meditativa. A eso es lo que nos conlleva a la longevidad. Porque si yo que saco con ser un gran maestro en la parte marcial y me alimento mal, no pongo atención al ciclo circadiano para la función de los órganos
y aplico el yin y el yang en todo lo que tiene que ver con fisiología mental, espiritual. Más o menos ahí sería desde el Tai Chi Chuan y el Qigong que yo puedo participar en este conversatorio para que todos pues tengan una buena orientación. Ya si Zoraida desea complementar lo que hemos hecho aquí en movimiento, trasladado a la psicología de la medicina china. Antes de que Zoraidita hable, me gustaría comentarles que muy interesante Sí, su participación, sí fue muy interesante, porque cuando se hace Tai Chi Chuan, se activa el tejido muscular como tal. Entonces, con los movimientos conscientes que se hacen del Tai Chi. Y eso a su vez, entonces, genera estímulos que van directo al cerebro, lo cual hace que la parte cognitiva del ser se potencie. Eso es muy importante, me parece muy importante. Zoraidita, desde la parte de la psicología, ¿qué nos puede complementar? A ver, sí, desde la psicología consideramos al ser humano como un ser biopsicosocial y espiritual, una integridad. Y vemos que en el Tai Chi Chuan engloba todos esos aspectos, los trabaja y hace que la energía empiece a fluir más adecuadamente en el ser. Bueno. Muy bien. Bueno, en este momento vamos a invitar a los participantes, a los espectadores, a que nos envíen sus preguntas para poder compartir de este conversatorio. La doctora Zoraida, doctora Elsie, la psicóloga Zoraida nos hablaba de los 5 sabores y de los órganos. ¿Usted nos podría dar un poco de información sobre esto, por favor? Sí, cómo no, claro. Cada órgano y cada víscera pertenece a un reino, digamos, a un reino mutante que llamamos en medicina china. Por ejemplo, el riñón y la vejiga. El riñón y la vejiga conforman el agua, el reino mutante del agua. Y el sabor como tal es el salado. Por eso Zoraidita nos introducía un poco en que el ser con los 5 sabores se puede sostener. Muy interesante. Y es cierto, porque eso equilibra la parte física del ser como tal. Si pasamos a la madera, que el órgano es el hígado, y la vesícula es su complemento, la vesícula biliar, ahí vamos a manejar los ácidos como tal, porque la madera, esa es la función, digamos, del control de los ácidos en nuestro cuerpo. Si pasamos al reino mutante del fuego, que nos conforma el corazón y el intestino delgado, el sabor sería el dulce como tal, que nos va a ayudar a mantener la energía del corazón. Si pasamos al reino mutante de la tierra, que está conformado por el estómago y el vaso, el sabor sería el insípido como tal. El insípido que, por ejemplo, ¿qué alimento lo maneja? El arroz, ¿cierto? El arroz es insípido. Ese es más o menos
lo que yo puedo decir en relación con el reino mutante de la Tierra. Pero si paso al metal, que está conformado por el pulmón y el intestino grueso, ahí está el amargo, el sabor amargo. Y ese sabor amargo o ese complemento de todos los sabores de los reinos nos hace un ser equilibrado, si lo hacemos equilibradamente. Porque si nos vamos solo a un solo sabor, a lo mejor nos vamos a enfermar. Y eso pasa, nos enfermamos. Muchas gracias, Elsie. Sí, Elsie. Vemos que en nuestra cultura occidental usamos mucho el dulce. Y cómo es irse al polo, al extremo, ha permitido que haya cantidad de enfermedades debido a ese mal uso del dulce. Él sí decía que el elemento metal es el sabor amargo. No es el sabor amargo, es el sabor picante. Es el picante. Y al fuego, que es el corazón y el intestino delgado, ese sí es el amargo. Al corazón lo nutre el amargo, pero en muy pequeña cantidad. Claro que el amargo nosotros no usamos del amargo, ni siquiera nos gusta, pero el corazón sí lo necesita. Entonces, de vez en cuando, incluir ese sabor amargo. Muchas gracias. El señor Javier Alfredo Orozco nos hace una pregunta. Dice, buenos días. ¿Cómo integrar las 3 respiraciones del Qigong a lo terapéutico? ¿Cuáles son sus efectos en lo terapéutico? Entonces, de alguna manera, Sifu serían, ¿cuál es la respiración yin-yang? ¿Cuál es la respiración yin? ¿Cuál es una respiración yang? ¿Y cómo se pueden utilizar y qué funciones tienen? ¿O qué tipos de respiración existen? Bueno, en cierta forma, pues aquí en Occidente no sabemos respirar. Segundo, pues siempre nosotros queremos entender estas cosas intelectualmente. Esto es más que todo ir a la experiencia. La respiración yin es la respiración que se hace ralentizada por la nariz y exhalación por la nariz de la misma forma, ralentizada. Esa es respiración yin. ¿Vale? Respiración yang es cuando se hace con velocidad y con mucha fuerza, por decir. Es las que hacen prácticamente los que practican deportes. ¿Sí? Donde esa respiración totalmente así, llana como tal, es nociva. Porque ahí no hay complemento de yin y yang. Ahí es todo yang. ¿Vale? Eso es muerte. Entonces ahí tenemos. Pero en Tai Chi Chuan se hace yin. Yang se exhala por la boca guturalmente, que se puede practicar en un Qigong. En el Tai Chi Chuan se puede practicar el yin suave, siguiendo unos ciclos, porque esto tiene unos ciclos y unas velocidades en el pulmón. Entonces, cuando nosotros estamos administrando, vamos a hablarlo aire, porque si digo oxígeno, pues el aire es un componente, tiene un componente de oxígeno y nitrógeno. Sí, entonces vamos a hablar de aire. Cuando yo inhalo, muy suave, y exhalo suavito, eso es una respiración yin. Cuando es una respiración yang es cuando inhalo
y luego por la boca. Sería todo en la vida común y silvestre. Nosotros somos muy hiperactivos, somos muy muy tensos. Entonces, ahí es donde debemos aplicar y ya, ¿vale? Más o menos sería como para responderle a Javier, si es por ahí donde él desea tener pues la respuesta. Pero en el Tai Chi Chuan se maneja siempre y ya. Siguiendo los tiempos. Gracias. En inhalar se puede tomar la inhalación partiendo de un neutro de 2 segundos. Un ejemplo en Tai Chi Chuan. De 2 segundos, inhala en 5, neutro en 2, exhala en 6 o 7. Como cuando se trabaja, hace un manejo energético. Si yo lo hago fluido, entonces ahí desaparece. Fluido. Aquí yo no puedo marcar 2 segundos ni 5 en inhalación y 6 en exhalación porque no tiene sentido. Entonces sería aquí yo estoy haciendo, ya es un trabajo ya muy externo de lo que yo persigo en el propósito de mi práctica de Tai Chi Chuan. Si yo quiero trabajar la terapéutica, entonces mira, parto de un neutro, marco 2 segundos y luego giro la rotación de la cintura en inhalación. Desde aquí en este recorrido todo debo llevar 5. Y luego en la traslación de yin a yang, o sea, cuando se hace transición, otro neutro. Aquí. Peso. Y vuelvo otra vez. Un ejemplo, también acá. Inhalo, parto de un neutro, de 2 segundos. Inhalación. Neutro, pero me estoy moviendo. Y hago exhalación en 6. Abro el pecho. Más o menos esas son las técnicas. Y ya. De la respiración. ¿Vale? Vale, Sifu, hay más preguntas, pero para complementar la pregunta del señor Javier Alfredo, él nos pregunta que si nos puede explicar la respiración respecto a las respiraciones tonificante, sedativa y relajante. Entonces, vale. La respiración intermedia. Ya para Qigong. Cuando estamos regulando, haciendo las 3 regulaciones. Para esencia, hacemos el escáner. Inhalación. Todo inhalación. Esta es respiración tonificante. Exhalación. Cuando podemos nosotros hacer apertura de un Qigong, cualquiera. Esa es la tonificante. La intermedia, para cierres y aperturas de Qigong también. Todo se está haciendo un escáner. La respiración va y ya. También para apertura y cierre de Qigong. La sedativa. Más que todo tiene que ver con pulmón. Este movimiento. Esto es sedativa. Esto tiene que ver también con la mente. Esto. Más o menos la aplicación, pues los chicunes que estemos practicando, si es terapéutico, estas son las 3 respiraciones apropiadas para estar manejando. Muy bien, Sifu. La señora, sí señor, la señora Marisol
nos pregunta ¿qué alimentación es adecuada para un practicante de Tai Chi Chuan? Pues esa es una pregunta importantísima. Pues mire, yo tuve la experiencia cuando estuve en Oriente de que los chinos observan mucho la naturaleza. Ellos practican en las horas de los órganos. Nosotros en Colombia, bueno, voy a hablar aquí de Colombia porque no me puedo situar en Estados Unidos, sino Colombia. Vamos a situarnos aquí en Santander. Todavía no sabemos alimentarnos porque no conocemos el ciclo circadiano. Hay gente que a las 11 de la noche está comiendo lo que llaman aquí picando. Eso es un error totalmente. Entonces, una buena alimentación es siguiendo en el ciclo circadiano el yang, que es el día, y el yin, que es la noche. Entonces, en la noche o en el ciclo yin no se debe consumir mayor alimentación, salvo que en el ciclo de las, por decir, el de las 5 a 7 p.m., que es aquí en Colombia la hora de la comida, ¿no? Entre las 5 y las 7 aquí estamos acostumbrados, que es prácticamente la hora del órgano riñón. Nosotros aquí hacemos es lo siguiente, aquí consumimos lo que es la comida a las 6 y a las 11 ya estamos comiendo más cosas, estamos picando, entonces le estamos haciendo una sobrecarga al hígado. Entonces hay que respetar en el ciclo circadiano la hora del órgano. Entonces los alimentos, una buena alimentación es cuando le toque, por decir, cuando uno está en la mañana, que es la hora del desayuno, la hora del estómago, que es más o menos de 7 de la mañana a 9. Ahí es donde se debe desayunar. La hora del órgano, vamos a hablarlo del corazón, que es el de la cocina, que es cuando debemos almorzar. Puede ser de las 11 a la 1 de la tarde, aquí para nosotros en Colombia, porque cuando yo estuve en España, allí lo que llamamos aquí almuerzo, allá le llaman comida, allá era a las 3 de la tarde, hora de España, o sea, a las 15 horas. Entonces es según el hemisferio donde nos encontremos, pero se debe respetar este horario. Es por culturas allá en muchas partes que cambian los ciclos. Aquí en Colombia nosotros debemos estar almorzando de 11 de la mañana a 1 de la tarde por máximo. Y lo que llamamos comida nosotros debe ser entre las 5 y las 7. Ahí. ¿Qué comida? Pues resulta que todas las comidas que nosotros aquí englobamos como tal, a uno nos puede favorecer y a otros no. Ahí debemos nosotros mirar en la medicina china qué tipo de estructura tenemos. ¿Sí? Y ahí también van como que en un englobe, si de pronto me puede colaborar el CEO Zoraida, que hay personas madera, hay personas metal, hay personas agua, hay personas fuego, hay personas tierra. Y a esas personas no necesariamente las 5 en esos pueden consumir lo mismo, porque para uno les puede ser benéfico y para otros no. Entonces, mi respuesta sería para la señora Marisol es que trate de consumir lo que más pueda en verduras. ¿Sí? Lo que más pueda en verduras, eliminar jugos, totalmente sacar los jugos de la dieta, los jugos, porque es que el jugo, lo que llamamos aquí jugo, utiliza una fuerza de centrifugación artificial que le quita los principios activos de vitaminas a la fruta. Entonces no es conveniente tomar jugos. Más bien, la fruta se debe consumir en horas de la mañana entre el horario, puede ser en el horario del vaso, por decir, de 9 a 11, podemos comernos las frutas con esta licuadora. Con la licuadora de los dientes. Pienso que es la mejor manera de consumir frutas, pero aún así no le recomiendo consumo de muchas frutas. Es más que todo verduras. Verduras. Tomar en ayunas agua caliente o té o agua templada con limón. Sobre las comidas, nada de jugos, nada de zumos, ni helados, ni nada, porque
todo lo que es el lado concentra humedad en el cuerpo. Y le damos un trabajo muy estruendoso al riñón. Y exigimos a la vejiga generar calor, porque es que la función de la vejiga es buscar el calor. Entonces nosotros hacemos unas cosas muy equivocadas porque la medicina alopática pues no se ha fijado en el entorno como lo hace la medicina tradicional china, que ellos ponen atención a los ciclos, al ciclo circadiano, ponen atención a los ciclos de la naturaleza, a los 5 elementos, al yin y el yang. Entonces una buena alimentación está basada en que no tenga mucho contenido de carne roja sobre todo. Carne roja totalmente fuera, hay que sacar los edulcorantes, los endulzantes, todo lo que es artificial en azúcar y sal. Más o menos para un practicante de Tai Chi Chuan. Sería eso. Respetar el ciclo circadiano y la hora de función de los órganos. Pero para eso debe tener una orientación, desde luego, porque en el internet hay mucha información, pero se necesita guía, como en el Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan usted pone videos de YouTube y salen muchas personas haciendo cosas, pero no le puede explicar qué es una rotación natural del brazo. Por decir, ve, aquí esto es una rotación natural del brazo para el látigo simple y luego la ejecución de la aplicación del yang. ¿Vale? No es que estoy rotando la mano. Desde acá, antes de hacer la rotación del brazo, ya llevo rotando la mano. Entonces, eso es totalmente equivocado. Igual con la comida. Debemos tener mucho cuidado con eso, observar los ciclos, los factores climáticos, sobre todo qué estructura tiene la señora Marisol para poderle dar otra idea mejor. Pero por ahora, observar las funciones de los órganos en su hora, que corresponden a los alimentos. No comer a horas que no son, tener disciplina. Más que todo eso es llevar como un orden. Si hay más preguntas. Muchas gracias, Sifu. Dejamos abierto para más preguntas. Bueno, antes de que haya más preguntas, a mí siempre me hacen ciertas consultas en las prácticas. Me dicen que ¿por qué yo uso la música en las prácticas? Entonces, yo utilizo la música más que todo como una herramienta de ayuda. También para relajar, porque es que en la música hay el contenido de las notas musicales. Si es música china, tenemos también la connotación de la pentatónica, de las notas musicales basadas en los 5 elementos. Si es música china con instrumentos naturales. Entonces, cuando hacemos práctica con música... ¿Perdón? ¿Perdón, Zoraida? Sí, quería complementar lo de la música. Bueno, entonces... sí, en adelante. la medicina china, eso es otra rama de la medicina. Es otra rama de la medicina, la música. Y con ella podemos sanarnos o sanar a otra persona. Porque lo que tú dices, la música está de los 5 elementos. Entonces, descubrir qué elemento es el que tengo yo en deficiencia y a través de la música adecuada poderlo fortalecer. Bueno, otra. El otro elemento. Ajá. Otra pregunta que me han hecho es que estos ya son practicantes de artes marciales externas que me dicen que ¿por qué nosotros no practicamos descalzo? Pues por la sencilla razón de que evitamos acumulación de humedad y entrada de frío por el primer punto del meridiano riñón que están los pies. ¿Sí ve? Entonces, primero hay que proteger el pie, hay que mantenerlo en cierta forma protegido y que no entre humedad ni frío por el primer meridiano, perdón, pero el primer punto que tenemos, o un meridiano también se le puede decir, el Yon Chuan, ¿cierto? Primer punto de riñón. No sé si estoy equivocado, Zoraida. Sí, señora, está bien. La otra rama también de la medicina o técnica
también es el teatro sanador. A través de la puesta en escena de algunas actividades que yo pueda hacer, es posible que yo me pueda sanar de cualquier patología, con la expresión de la palabra, vistiéndome de otra forma, exteriorizando aquello que me mantiene o que no puedo expresar de otra forma. Ahí en el teatro sanador es posible que pueda encontrar una sanación. Sí. Entonces yo algo que también quiero aportar es sobre las técnicas que yo enseño en mis clases. Yo a veces hago enfoques de trabajar con antifaz. O sea, para cerrar prácticamente el foco visual con la cual nosotros podemos mirar las direcciones. Entonces, yo hago unas prácticas con antifaz, de manera que los ojos quedan cerraditos, y la gente trabaja desde el interior, desde la mente, movimiento. Eso es una técnica que yo utilizo con los ojos cerrados. ¿Sí? También eso es algo que desde la medicina china se hace enfoque también. No sé, Elsie, si tiene algo para comentar. Sí. Sí, fue también ahí estaría estimulando esa visión interna. En otras palabras sería el tercer ojo. Sí, pero es correcto la práctica con antifaz para ustedes que son psicólogas. Es correcto esa práctica. Sí, es correcto. Totalmente, es correcto. Bueno, yo aquí estaba pidiéndole a mi esposa que me trajera el antifaz. Entonces, hay muchas personas que tienen fobia a utilizar antifaz. ¿Sí? Por lo menos, mire, esto ya ahí me lo pongo. Espéreme un poquitico para quitar la silla. Y ahora sí. Queda todo sellado, totalmente sellado. Entonces, es aprender a hacer el despertar del chi, la ubicación de los puntos cardinales, las 8 direcciones. Trabajar el equilibrio. Más o menos es la idea que quería dar hoy, de que también son elementos de trabajo para las personas que dependen mucho del oído, que dependen mucho del foco visual. Son técnicas muy ancestrales. Nos llega otra pregunta de la señora Julia Garnica. Sí. Dice que ninguna acupunturista debería ignorar el Tai Chi Chuan. Es más, debe practicarlo. ¿Cuál es su opinión sobre ese punto? A ver, Elsie. Primero Elsie, que es la especialista en medicina china junto con Zoraida. Pues la verdad es cierto que no se debe ignorar. Yo soy practicante de Tai Chi Chuan y Qigong con el Sifu Mauricio Barajas, porque eso lo ayuda a uno a concentrar, a potenciar esa parte cognitiva del cerebro, a estar mucho más atento, porque está uno en el ahora, en el momento, en ese ejercicio como tal. Pero realmente sí es necesario, porque aprende uno a concentrarse, a estar más alerta, a tener más suavidad también.
aprende uno a respirar y aprende uno a estar mucho más calmado en general, calmado para poder pensar mejor, para hacer las cosas. Zoraida. Sí, para uno poder brindar algo a la otra persona, debe practicarlo primero. El Tai Chi Chuan nos da todas esas herramientas y sobre todo nos conecta con el cielo, que de allá es donde nos viene todo. Entonces es integral y es muy importante para un terapeuta practicarlo antes de ir al paciente. Sí. Bueno, ya para redondear, pues yo pienso desde mi humilde experiencia como estudiante, investigador y practicante de Tai Chi Chuan que debemos estudiar medicina china también, porque un practicante de Tai Chi Chuan y Qigong que ignore los enunciados de la medicina china, pues podemos tener la experiencia de aquellos maestros que se enfocaron solo en el arte marcial en sí y sufrieron penosas enfermedades y el apartado de la salud y la longevidad se fue al cubo de la basura. Porque fueron grandes maestros en colocar la cadera, en supinar la pelvis, en manejar el yin y el yang, pero no manejaron lo otro. Entonces esto es un tridente muy especial. Tai Chi Chuan como arte marcial, Tai Chi Chuan como un arte terapéutico y meditativo, y Tai Chi Chuan como el arte del cultivo de la longevidad. Si yo no estoy en el manejo de la totalidad, entonces excluyo. Y esta disciplina no es de excluir. Tai Chi Chuan, Qigong siempre han estado familiarizados con la medicina china. Decir todo lo contrario, pues es especular. Entonces, los primeros estilos de Tai Chi Chuan que fueron el Budan, Chan San Fong Tai Chi Chuan, que fue casi que, vamos a hablarlo así a nivel de historia, el primer estilo de arte marcial interno como tal, Tai Chi Chuan. Ellos siempre, dentro de su estructura interna, han enfocado la espiritualidad en el Tai Chi Chuan. Ahora nosotros en la época en que estamos, pues hacemos mucho enfoque en lo marcial. Entonces ese es un error. No debemos excluir ningún concepto. Lo espiritual hace parte también de los enunciados que el maestro Chan San Fong dejó en legado de Tai Chi Chuan. Si hay más preguntas, nos pueden hacer. Y si no, dejamos ya el conversatorio. No sé qué tiempo tengamos. Quedan 3 preguntas para ir dando cierre al conversatorio. A ver. La señora Ruth Natalia Becerra nos dice: hola, muchas gracias por la charla. Quisiera pedirles a cada uno de los conferencistas que nos indiquen, por favor, una cosita para hacer al día. La transformación es de a poco. Ya, digamos que entendimos los horarios de la comida, los órganos. Ahora bien, por ejemplo, despertar el chip sería una cosa para instaurar en nuestra rutina. ¿Qué otra cosa podríamos hacer como primer paso? ¿Qué podríamos tener en cuenta para nuestras rutinas diarias o nuestras rutinas de Tai Chi Chuan? ¿Podrían compartirnos un elemento para invitar a nuestras rutinas diarias? A ver, Elsie, usted que es la especialista en medicina china. El movimiento es muy importante. El movimiento como tal. Practicar la respiración es importantísimo. Entonces, empezar por eso. Aprender a respirar. Es muy importante movernos. Aconsejable el Tai Chi Chuan Qigong porque es un movimiento que no es fuerte, que no es impactante para la estructura. No, es relajante, además es muy consciente porque tenemos que aprender a manejar el cuerpo.
hacer un ejercicio que no sea impactante. Y la comida muy importante. Los pequeños ejercicios que cuando intervine dije para el miedo, como para mantener la estructura o la capacidad de alerta del día, ¿no? La capacidad de alerta del día es que no vaya a tener ningún problema, no porque no los haya, los problemas los hay, pero es poder controlarlos a través del día con pequeños masajitos o pequeños movimientos. Al principio lo dije, que era cómo controlar el miedo en el dedo meñique, en la parte ungueal externa, hacer presión con la respiración. Yo respiro y cuando exhalo, presiono con la uña la parte externa y así lo hago 9 veces en cada mano, empezando por la izquierda y luego la derecha. Eso, por ejemplo, son pequeños tips que se pueden realizar para mantener en el día a día esa parte complementaria o esa armonía que se debe tener diariamente. Zoraidita, ¿algo especial? Sí, complemento lo que estás diciendo. Hacerse presión en cada dedo, eso ahí en la terminación de la uña está el intercambio de energía yin y yang de todos los órganos y entrañas. Entonces, hacerse presión y sacar 9 veces en cada dedito, 9 veces, presión y soltamos, presión, soltamos, 9 veces en cada dedito, de todos los deditos, y en los pies también, porque allá también están las terminaciones de todos los meridianos yin y yang, ocurre el intercambio, y eso me permite fortalecer mi sistema inmunológico, y ojalá poderlo hacer todos los días. Lo mismo que hacerse fricción con una cremita en la ruta del agua, como hablamos, el río, arroyo, hasta que llega al mar. Entonces, en el mar es donde está la energía más depositada. Entonces, hacernos un masaje circular en esos mares, luego en los ríos, que es acá, muñecas, lo mismo abajo en los pies, primero rodillas y luego tobillo, la articulación del pie. Masaje hasta que quede calientico. Eso nos va a permitir fortalecer nuestro sistema inmunológico y fortalecer muchos órganos y sistemas del cuerpo. Eso sería para el día a día. No necesariamente tenemos que salir a hacer una caminata, una carrera. No, sencillamente empezar por eso, por activar nuestro cuerpo y ojalá empezar a practicar el Tai Chi Chuan, que nos permite la prevención y el tratamiento de todo. Bueno, yo complemento y también comparto para la pregunta, es que teniendo ya conocimiento de causas y lo que estamos haciendo es Tai Chi Chuan y Qigong, porque a veces en el medio en el cual transcurre nuestra existencia, pues existen profesores de Tai Chi Chuan que solo enseñan movimientos, pero que carecen de conocimiento, carecen de la estructura del ADN del Tai Chi Chuan, carecen de esa información y carecen de la experiencia. Entonces es importante que estas personas que puedan estar haciendo Tai Chi Chuan sepan si lo que hacen se está encauzado y se engloba en lo que hemos expuesto aquí más o menos en estas píldoras pequeñitas básicas de información. Porque a veces confundimos movimientos con Tai Chi. A todo le dicen Tai Chi, a todo le dicen Qigong. No sabemos si estoy haciendo un Qigong marcial, no sé si estoy haciendo un Qigong terapéutico, no sé si estoy haciendo un Qigong meditativo. Más o menos ahí. Y lo mismo en Tai Chi Chuan, no conocemos en sí si lo que yo hago es Tai Chi Chuan
o simplemente hago es una danza o hago es un movimiento que relaja al menos en un aspecto, pero es importante conocer estas temáticas y estas informaciones. Entonces yo los invito a que investiguen, y si nuestro profesor o nuestro instructor tiene esa capacidad de estar enseñando lo que es verdadero Tai Chi Chuan, eso sería como una recomendación. Ahora otra pregunta, Carlos, la otra. La otra pregunta sería de la señora Dunia Judith. Me gustaría saber por qué entre los elementos que se trabajan en la medicina tradicional china y el Tai Chi Chuan no se encuentra el elemento aire. A ver, Elsie. Aire. No entendí. No le entendí la entendí. pregunta. Yo tampoco. Que no se encuentra el elemento aire dentro de los 5 elementos que se han enunciado. Claro que sí se encuentra en el elemento madera. Mira, Es el que maneja el aire, el aire, el viento. viento. Sí, señor. Porque acuérdense que la madera maneja Climáticos. sí, exactamente, pero igual la patología como tal maneja la ira. ¿Y qué es la ira en nuestro cuerpo? Es esa subida de energía hacia la cabeza y que puede trastornar, ¿cierto? Trastorna al ser. Por eso es que se complementa o se dice que la madera maneja el aire. Sí, el viento, que se puede generar y él siempre tiende a subir y sube a la cabeza y nos puede dar un accidente cerebrovascular, puede dar un dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, desde la concepción del arte marcial, se dice que cuando yo inhalo, nazco, cuando yo exhalo, se muere. Entonces eso es más que todo una integración de estar naciendo y de estar, porque las células son así, nacen y mueren. Entonces, dentro de ese yin y yang, el aire se hace a una parte como un manejo excepcional, por encima, se puede decir, que de los 5 elementos. ¿Sí? Porque si yo me tapo acá, en 5 minutos ya estoy muerto. ¿Ve? Entonces, se trabaja desde el yin y el yang, el aire, pero en un apartado diferente a los 5 elementos. Los 5 elementos es el fundamento propio dentro de la salud. Más o menos así como para responderle a la señora. Muchas gracias, Sifu. Agradecemos a los participantes. Sigue, por favor. Yo quiero terminar con una frasecita, ¿sí? Que empecemos a vibrar en el amor, que es lo opuesto al miedo. Es drenar ese miedo y suplirlo con el amor que sale de nuestro corazón. El amor es positivo, contagia también, sale de nuestro corazón y todo el universo está hecho por el amor. Gracias. Muchas gracias, doctora Zoraida. En este momento quiero dar un agradecimiento muy especial a todos los espectadores que nos han acompañado en este conversatorio. Un agradecimiento muy especial a los 3 invitados. Esperamos seguir en contacto con ustedes. Quiero también dar un agradecimiento muy especial a la Universidad Industrial de Santander